en España. Raúl, muy buenas. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de viernes. Bueno, en primer lugar, sí que quería preguntarte un poco por el contexto generalizado ahora mismo en el entorno cripto, en un momento en el que volvemos a asistir a una nueva declaración de bancarrota. En este caso, quien presentaba ese capítulo 11 de la bancarrota ha sido Génesis, otra plataforma de criptomonedas, como decimos, la última que se declara en quiebra. ¿Añade más nerviosismo al entorno en estos instantes? Bueno, realmente después de que hayamos vivido cierto optimismo a principios de este mes, ¿no? En el cual se había visto un posible relajamiento en la subida de tipo de interés de la Fed. De hecho, el mes pasado ya sucedió así por parte de este organismo. Bueno, pues sí, realmente parecía que ya estaba todo un poco más calmado y que el efecto dominó o terremoto que se había producido con FTX parecía que ya estaba todo un poco pasado. Bueno, realmente es normal que pueda ir apareciendo de vez en cuando este tipo de situaciones porque poco a poco van saliendo a la luz o hay ciertas empresas que quieren ir tapando qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, como dijimos en su momento cuando se sucedió la catástrofe o la caída de FTX, que iba a venir un periodo de limpieza, continúa y yo creo que al final es positivo para todos, aunque desde el punto de vista de los inversores no tanto porque, bueno, siempre como comentas, despierta ese cierto recelo de que si va a continuar va a aparecer también otra empresa que sea afectada o no, ¿no? Por eso yo creo que la tendencia que va a haber este año en 2023 va a ser muchas auditorías, muchas pruebas de reserva que van a exigir sobre todo los inversores para que puedan calmar o que puedan confiar en ciertos proveedores de criptomonedas, sobre todo si están regulados, ¿no? Bueno, mientras tanto, además, bueno, si observamos el entorno cripto en general, las cotizaciones, estamos viendo como Bitcoin, Ethereum, por citar las dos mayores en capitalización, están experimentando una muy buena semana con repuntes que rondan el 10%. Bueno, en el caso de Ethereum incluso supera esos niveles. ¿Cómo estás viendo esta recuperación de las criptomonedas? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el entorno que tenemos de base que está apoyando estas subidas? Sí, como comentaba anteriormente, el hecho de que haya habido o se haya producido un posible relajamiento en la subida de tipo de interés, también a principios de este mes se conocía que la inflación en Estados Unidos había bajado, ¿no? No tanto como se esperaba, pero bueno, eran unos datos positivos y que transmitía optimismo a los mercados, ¿no? Luego también otro factor, hay muchos, ¿no? Pero por ejemplo, otro factor también por nombrar podría ser que ciertas ballenas realizaron compras de criptomonedas. Ya decimos en el sector cripto, cuando hablamos de ballenas, hablamos de grandes cantidades. En este caso se dice que eran en torno entre 150.000, 300.000 bitcoins. Lo que hizo a la hora de hacer todo ese tipo de compra llevó en cierta manera o empujó el mercado al alza, ¿no? Yo creo que, bueno, poco a poco cada vez los inversores están más maduros, son más maduros con respecto al mundo cripto, conocen mejor el comportamiento que tienen y, bueno, al final yo creo que se refleja siempre que hay ciertos datos macros positivos, pues de una forma positiva también se contagia en el mercado cripto, como hemos podido ver a principios de este mes de enero. ¿Perspectivas para los próximos meses? ¿Consideras que el entorno que tenemos ahora se puede prolongar? Bueno, realmente habría que ver un poco cómo se sucede porque también a principios de febrero, si no me equivoco, también va a haber otra vez, bueno, por parte de la Fed una revisión de los tipos de interés. Veremos un poco al final qué decisión, si siguen tomando la misma línea un poco más tranquila, más relajada como en los últimos meses y en función de lo que se produzca iremos viendo. También es verdad que cada vez hay más voces que anuncian que se puede producir una recesión en Estados Unidos o que también se podría extender al resto de países. Sin embargo, todavía no está claro cuándo podría ocurrir. Algunas especialistas dicen que podría suceder en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre del año, ¿no? Bueno, cuando se produce, si realmente se produce una recesión, en teoría, cuando se produce, pues el precio de las criptomonedas suele caer porque se considera una inversión de riesgo y por otro lado aumenta la demanda de los activos refugio, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el Bitcoin se está consolidando poco a poco como un activo refugio. Si sumamos que cada vez más nos encontramos en un entorno digital, ¿no? Y la consideración de Bitcoin como refugio, pues yo creo que cada vez va aumentando y, bueno, dado un momento de recesión, en estos momentos podría considerarse más que nunca Bitcoin como uno de ellos, ¿no?
Interesante, bueno, ver sobre todo el efecto, ¿no?, en el entorno cripto de las próximas decisiones de los bancos centrales. Efectivamente, el día 1 de febrero tendremos la decisión de la Fed. Al día siguiente, el jueves día 2, vamos a tener al Banco Central Europeo. Y mientras, como bien decías, se siguen los temores, ¿no?, de recesión en Estados Unidos. Veremos cómo se van moldeando las perspectivas, porque, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial de Davos, los grandes líderes, algunos de ellos, como por ejemplo Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, o Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, han dicho, bueno, es cierto que las perspectivas no están siendo tan malas como se esperaba, pero eso no quiere decir que sean buenas. Atención, que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles serían los principales impactos sobre las cripto de efectivamente tener una recesión en Estados Unidos? Y no hablo de una recesión suave, sino una recesión algo más profunda. Bueno, realmente, en teoría, como he comentado, debería de caer el precio de las criptomonedas, su valor. No sabría decirte con qué cantidad o con qué fuerza, porque realmente ya está siendo o ha sido bastante castigado el mercado cripto, sobre todo en el 2022. Pero yo creo que cada vez los inversores, me refiero sobre todo a los tradicionales, conocen mejor cómo se comporta criptomonedas como Bitcoin o como Ethereum. Y yo creo que a lo mejor en otro momento o en otros años atrás una recesión sí que hubiera sufrido un impacto muy fuerte en las criptomonedas. Yo creo que ahora sería un poquito más relajado y sobre todo, bueno, viendo que dentro de a principios de 2024 llegará el halving de Bitcoin y por lo tanto también se espera, si sigue el patrón como otros halvings, que puede ser que también se produzca una subida de precio de Bitcoin y que por lo tanto arrastraría en esa subida al resto de criptos. Por cierto, Raúl, ahora mismo, teniendo en cuenta este entorno en general, si miramos a oportunidades de inversión en las cripto, normalmente cuando mencionamos algunas de ellas solemos hablar de las mayores por capitalización, como son Bitcoin, Ethereum. Es inevitable posar la mirada sobre ellas y vigilar, ¿no?, los niveles que consiguen. En el caso de Bitcoin, pues ahora mismo hemos estado viendo, ¿no?, cómo seguía manteniéndose en el entorno de los 21.000 dólares, Ethereum también en el entorno de los 1.400, 1.500. Entonces, bueno, son niveles claros a vigilar. ¿Hay alguna cripto en estos momentos que también sea interesante vigilar, ¿no?, los movimientos que se están produciendo? Bueno, este primero de mes hemos visto fuertes subidas como por ejemplo Solana o Mana. Mana principalmente está vinculada al mundo, al metaverso. También de Sandbox también está vinculada, pero realmente ha tenido más subida Mana. Yo creo que habría que estar fijándose también en criptomonedas, sobre todo en el 2023, que estén vinculadas a NFTs, también vinculadas a NFTs. Metaversos son las que posiblemente este año podrían subir bastante más su cotización, ¿no? O por ejemplo también las que estén vinculadas a Web3. Yo creo que son las tendencias que se van a producir principalmente este año y que el lado de su desarrollo de madurez que ya han estado viviendo en 2022, yo creo que va a haber una consolidación en el 2023 y por lo tanto puede ser que bueno, haya una subida que todavía no se espera en estos momentos. Yo mi recomendación es que seguiría de cerca ese tipo de criptomonedas y aunque sí, como comentas, que ya es muy conocido Bitcoin y Ethereum, sí que no dejaría o estaría con un ojo a Ethereum con la nueva actualización Shanghai que se va a producir posiblemente en marzo, en el cual ya se permitirá bueno, hacer retiradas del staking que se está produciendo hasta ahora. Y bueno, habrá que estar un poco viendo atentos cómo se produce ese escalonamiento de esa retirada de Ethereum y cómo va a poder afectar al mercado también esa situación o esa actualización del proyecto de Ethereum. Bueno, pues veremos cómo se produce esa actualización. Como siempre, Raúl López, muchísimas gracias por acompañarnos, por el análisis y muy buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto.